Segundo bloque y ya estoy muy bien acompañada por Matías Máximo, autor de El Nunca Más de las Locas. Acá lo vamos a mostrar en cámara. Ay, no sé si se ve bien. Bueno, ha salido en las redes y demás. Bueno, él es periodista marplatense, ¿no? Y bueno, autor de este libro que ha llegado a nuestras manos. Muchas gracias, Matías, por estar acá. Gracias por la invitación y gracias por tu lectura también. Sí, ya te adelanté que leí el libro, hice la tarea. En realidad a mí el libro me llegó, entré en contacto, digamos, con el libro en la Feria del Libro. Justamente cuando fui a recorrer, estuvimos ahí en el stand de Marea, Editorial Marea, perdón, la editorial del libro, y bueno, me llamó mucho la atención el título. Y bueno, un poco como te decía, fuera del aire, tal vez me esperaba encontrarme con un libro más, por ahí no de historia, pero digamos, noté como que si bien tiene la crudeza, digamos, de esos años, tiene testimonios, ¿no? Que habla de la violencia, de las vejaciones, las humillaciones, digamos, que atravesó el colectivo LGBT en esta época. También me encontré, como te decía, ¿no? con mucha picardía, con esta idea de la resistencia, de buscar el sentido del humor incluso, ¿no? En situaciones bastante hostiles, adversas. ¿Fue tu intención al momento de escribir el libro o tal vez los testimonios te fueron llevando a... Sí, totalmente. Creo que esa que vos llamás picardía, yo lo llamaría como la lengua loca, es propia de las personas LGBT o de la comunidad LGBT, y es de alguna forma una manera de resistir, porque bueno, se construyen narrativas posibles, cada cual puede contar la historia como elija contarla. Si uno se queda cuando tu vida es una continuidad de marginaciones, de exclusiones, de violencias, si solamente te quedas en esa narrativa, probablemente no hay ninguna luz, no hay ninguna pulsión vital. Creo que es una estrategia política de nuestras lenguas, las lenguas locas, ponerle esa picardía, ese humor, no sé si se dice humor negro, pero ese humor picante, sí, para sobrevivir de alguna manera. Me hacía acordar mucho a las palabras de Loana Berkins, ¿viste? Cuando hablaba del ingenio marica. Bueno, eso, ¿no? Incluso en situaciones que, bueno, eran un bajón, poder encontrar ese sentido del humor, esa risa, ¿no? Me pareció eso como muy interesante y a destacar. Y aparte también de que te vas enganchando con el relato, ¿no? Con las historias. No es un libro, y no lo digo porque estés acá, realmente me pasó y lo he comentado fuera del aire, no me pareció un libro denso al momento de abordar su lectura. ¿A vos qué te motivó, digamos, ya venías investigando desde tu rol como periodista para abordar estas temáticas? Sí, yo soy periodista, publico desde hace unos 15 años, sí, en diferentes medios. Me dedico a esto de tiempo completo, y en los últimos años sobre todo me estuve especializando en lo que es conocido como el periodismo narrativo, que es usar estrategias de la literatura aplicadas al periodismo. Eso que vos decís, de que sea llevadero, de que tenga que te vaya llevando por un cuentito, es totalmente trabajado y adrede, es una estrategia narrativa. Para nada quise sumarle páginas a lo que ya conocemos como el informe Nunca Más, que fue un informe publicado en el año 1984, que escribió la Comisión Nacional por las Personas Desaparecidas, que en su momento tuvo un valor histórico, fue usado como instrucción en el primer juicio de las juntas que se hizo no solo en Argentina, sino en toda la región. Fuimos el país pionero en juzgar, con sus aciertos, con sus errores, pero que sí. Así con la dictadura muy calentita se juzgó. Y ese libro, ese Nunca Más, publicado en ese momento histórico, es un libro que no tiene redención. Es un libro donde puedes leer un relato tras otro de personas que cuentan su paso por los centros clandestinos de detención, o denuncian la desaparición de alguien, de algún conocido, de algún compañero, de algún familiar. Para nada mi intención fue sumarle páginas a ese Nunca Más, que es un libro que ya existe, que es un informe que así como está
que siga su camino. Claro, Para nada, mi intención fue hacer otro Nunca Más, el Nunca Más de las Locas. Sí, sabes que a mí me llamó algo la atención. No quiero spoilear demasiado el libro porque está a la venta, obviamente. No hay problema. Pero acá te spoileo hasta los agradecimientos. Sabes que yo me quedaba en un momento de los agradecimientos. Bueno, agradeces a tu abuela, me parece muy, muy tierno. Y hablas de a las que fueron, a las que están y las que vendrán, ¿no? Y me quedaba también con eso, porque digo, en este programa lo hemos hablado en muchas oportunidades, cuando hablamos de las personas LGBT, de la ESI y demás, y de la importancia, ¿no?, que consideramos desde el ámbito educativo, por ejemplo, que estas historias puedan estar también en los contenidos escolares, ¿no? Entonces me quedaba un poco y lo relacionaba con esto que vos decías, ¿no? Bueno, no quiero sumar al Nunca Más, que ya está escrito, pero también es contar esta historia de aquellas personas que no entraron, lamentablemente, en la historia oficial, en la historia tradicional, en la historia que hoy por hoy aún se continúa enseñando en las escuelas, ¿no? Me parece como sumamente interesante también poder llevar esto a las aulas, me permito decirlo, ¿no? Y que las juventudes del colectivo LGBT puedan también decir, bueno, también hubo personas, ¿no?, LGBT durante la dictadura que resistieron. Me encanta lo que decís porque, bueno, mi lector, mi público objetivo fue totalmente esa generación, en un momento en el que hay tantos discursos de odio, Sí. en el que las individualidades están ganando algún terreno, no sé cuantificarlo, porque a veces se le da más espacio tal vez del que realmente tal vez en los barrios o en los espacios tengan, pero esa gente con un discurso de odio pega mucho en las juventudes, porque son carismáticos, porque son payasescos. Entonces pensé también este libro, que no es un libro de historias, sino de historias, me gusta pensarlo de esa manera. Lo pensé como un dispositivo de intervención en lo contemporáneo, dialogando usando esas técnicas narrativas para que llegue a esas escuelas, a esos lugares donde se debate. Ayer recibí un mensaje de una psicopedagoga de una provincia que, bueno, por respeto no voy a decir su nombre. Perfecto, porque sí. pero bueno, me contaba que en la Feria del Libro les habían dado un dinero para sumar libros a la biblioteca. Sí. Y que habían comprado el Nunca Más de las Locas. Qué lindo. Y que los alumnos de la secundaria se estaban peleando por ver quién se lo llevaba primero, y te aseguro que no hay mensaje más lindo que pueda haber recibido, porque cuando lo escribía estaba pensando en esas personas. Yo no soy un viejo, pero tampoco soy un adolescente. Claro, Ya pasé ¿cuántos años los tenés? 35. No seas desubicado. 34. Sí, bueno, somos de la misma generación. Bueno, más o claramente menos, no me considero un adolescente y me gustaría que lo lean personas que están no solo LGBT, sino personas en general, que les dé, que tuerza un poco esa heteronorma obligatoria que se nos impregna desde tantos frentes. Exactamente. Hablabas también de esto de haber hecho un libro de historias, ¿no? Y me quedo con todos esos testimonios que, bueno, voy a tratar de no spoilear, que bueno, ahí me están apareciendo algunas imágenes que compartiste del anexo del libro. Testimonios, por ejemplo, de la Trachin, de Valeria del Mar, ¿no? También. Y bueno, a su vez, las voces, ¿no? Las voces, podríamos decir, de aquellas compañeras que tal vez, bueno, no tuviste la posibilidad ya de entrevistar, pero que aparecen, ¿no?, en la memoria de las personas que sí dieron sus testimonios. No sé, por ejemplo, la Paté, me había llamado la atención también, algunos de esos nombres, ¿no? que van surgiendo. ¿Cómo fueron esos encuentros con quienes tuviste la posibilidad ahí de dialogar? Por un lado te decía que no lo considero un libro de historias, sino de historias, y por otro creo que más que entrevistas fueron conversaciones, porque en el diálogo generacional todas las personas que aparecen en el libro, todos los protagonistas tienen alrededor de 60 y 70 años,
pertenecen a una generación diezmada, muy diezmada, doblemente tal vez, por un montón de violencias estatales, de violencias familiares, institucionales. Entonces, y otro de los puntos que me gustaría mencionar, como esos conceptos que me acompañaron, es que no fue un libro de víctimas, sino de sobrevivientes. Sí. Entonces, en esos encuentros, en esas conversaciones que estuve teniendo en los últimos años, el año pasado para el cierre retomé algunas. Lo que se daba era que, bueno, sí había un objetivo, que era hacer una entrevista, se sabía que era para un libro, de qué se iba a tratar el libro, pero no era yo solamente el que preguntaba, sino que tenía muchas preguntas para hacerme de por qué, de por qué me estaba interesando en el tema, de cuáles eran mis gustos o preferencias, de cómo estábamos viviendo las personas, las personas torcidas hoy en día. Entonces, si bien es muy duro lo que cuentan, hubo momentos de mucha diversión también en el proceso creativo de hacer el libro y tengo la devolución de todas las personas que participaron, con las cuales me fui juntando para darles el libro y se sienten felices de lo que fue el resultado, así que eso también me pone contento porque es satisfactorio, obvio. Sí, sí, totalmente. Quería retomar también un aspecto que, bueno, tiene que ver, ¿no?, con el subtítulo del libro, las resistencias que aparecen reflejadas, ¿no?, en el libro. Encontré algunas citas, por ejemplo, de Adriana Carrasco, que, bueno, comentario autorreferencial, fue justamente la primera entrevistada, la primera invitada que tuvimos en este programa, ya desde hace 2 años estamos. Estaba muerta de miedo, ella una divina, me realentó, me acuerdo que estaba muy asustada de entrevistarla justamente a ella. Pero bueno, noté que hay algunas citas, también no sé si con ella pudiste dialogar o tomaste algunos de sus libros, no recuerdo eso. De Adriana, que le mando un saludo si está escuchando el programa, porque la respeto un montón, sí, no solo como compañera lesbiana, sino como pensadora política. Me parece siempre iluminador los comentarios que ella hace de la coyuntura política. Bueno, de ella retomé algunos testimonios que aparecen en notas que escribió ella misma, sí, o también aparecen algunos fragmentos de ese libro que me parece súper valioso, de Val Flores, que se llama El sótano de San Telmo, sí, que habla de un espacio de resistencia que funcionó durante la dictadura, donde se juntaban Marta Ferro, que fue periodista, de cronista de policiales, pareja de Adriana, y una agitadora que en ese momento había alquilado un sótano que al parecer se inundaba bastante seguido, y bueno, ahí se empezaron a juntar las lesbianas y hacían sus reuniones y todo se mezclaba, ¿no? Siempre todo se mezclaba. Perdón, me causaba gracia cuando decían esto de, bueno, y si caía la policía decíamos que estábamos haciendo una reunión de astrología, que era un centro cultural, como no, bueno, esa creatividad, ¿no? En algún punto, en un contexto realmente tan hostil, donde realmente podías ir en cana, te podía pasar un montón de cosas, como ya sabemos, ¿no? También, bueno, me quedaba con cuando hablas de esta pseudo tierra prometida, ¿no? Que se da, bueno, en las comunidades, ¿no? En las islas del Tigre, de las teteras, bueno, estoy spoileando todo el libro, que aparece, ¿no? También nada. Me parece genial cómo estar. Yo había un montón de cosas que por ahí no, en lo personal no estaba al tanto, y me parece sumamente enriquecedor que esté en una publicación. En las Islas del Tigre sigue viviendo un montón de esta comunidad. De hecho, bueno, un par de veces que la fui a visitar a la Chicho, que es la primera persona que aparece
en el capítulo 1, contando las historias que se vivían en el Tigre. Bueno, Chicho sigue ahí, que salió muchas veces reina de los carnavales y princesas. Y en una de esas veces que fui al Tigre, me quedé en una de las casas que Chicho y su pareja subsisten, porque armaron 2 o 3 casitas al lado de la de ellos y las alquilan. Y en la casa donde yo paré era, bueno, una de las de la Chicho, y en las paredes, en estanterías, tenía muchas copas de todas las veces que salió reina y princesa, porque ya no entran en su casa. Claro, entonces en las casas que alquila va poniendo, pone copas también de las que ganó. Y en referencia, volviendo a eso de Val Flores, el libro tiene muchísimas citas a un montón de trabajos que se hicieron, porque me parece súper importante el diálogo con lo que se vino produciendo. Yo vengo publicando notas sobre el tema, que la editorial me dijo que estaba todo bien con autocitarlas, y también conozco a muchas personas que vienen trabajando en profundidad el tema, sobre todo desde la academia. Así que, bueno, de alguna forma reúne diferentes focos, claro. Pero por separado ya se vienen trabajando y en profundidad. Entonces me parecía como lo más respetuoso hacer esas citas a quienes ya lo vienen trabajando, porque no es ningún descubrir la pólvora, sino que fue más bien como una operación de montaje de cosas que vienen, que yo venía trabajando y que otras personas también vienen trabajando con mucha dedicación. Y de tus propias lecturas también, imagino, ¿no? Al momento de encarar una investigación, de conocer más del tema y demás, obviamente. También, ¿sabes qué? Ahí llegó Denvir. ¿Sabes qué? También te quería preguntar, o en realidad comentar, me llamó la atención en un momento de estos testimonios, ¿no? Que estas historias que van apareciendo dentro del libro, como esta, lo voy a decir en mis palabras, a ver si estás de acuerdo o no, con esta idea de no poner rótulos, ¿no? Como hay una parte del libro que habla de esto de, bueno, yo soy sexual, ¿no? Esta idea de, bueno, por ahí no se nombraba o el término lesbiana no era algo que se utilizara en ese momento de una forma tan frecuente. O hay otro testimonio también que habla del negro, puede ser, donde Claudio el Negro, justamente, donde dice justamente esto de, bueno, que sos chico o chica, ¿no? Como que no tenían esa necesidad en algún punto de ponerle un rótulo a todo. Y eso me parece también como interesante de traer, ¿no? a los debates actuales en cuanto al tema de las identidades. Sí, bueno, vamos pasando en la historia por diferentes momentos. Me parece que la política de lo que se llamó la política de la identidad y de la visibilización fue súper importante. Pasar de esta primera época de fines de los 60, donde sí, cuando le preguntan a la que todo el mundo le decía que era como la Mariliendre de Mariliendre es una palabra que es juntando marica con liendre. Son como las liendres de las maricas, que por lo general se les decía a las mejores amigas de las maricas, que Néstor Perlonger tenía la suya, y a ella le preguntaban, ¿vos qué sos? Y ella respondía, yo soy sexual, porque bueno, nada, si no decían... cómo vamos a construir nuestras alianzas y todo, en base a con quién tengamos relaciones sexuales. Entonces, no, la lucha venía por otro lado y venía por un lado que me parece que ahora, sobre todo, se está viendo en nuevas generaciones. Retomando eso que decía, hubo un momento que fue muy importante nombrarse. Me parece que sigue siendo muy importante nombrarse. Claro. Que no da lo mismo que te digan cualquier cosa, que te digan la identidad que vos percibís, no da lo mismo. Claro. Es muy importante, es muy valioso la ley de identidad de género, como dicen
algunos de los testimonios de las sobrevivientes que aparecen en el libro, fue para muchas el comienzo de la democracia. Entonces, bueno, no es para ningunear eso, pero lo que estamos viendo con las nuevas generaciones y lo que estamos viendo con la sigla LGBT, a la cual cada día se le va sumando una nueva letra, y me encanta y me parece que mientras que no se le sume la H de heteronorma, que se le sigan sumando todas las letras posibles a lo LGBT, pero creo que en algún momento esa sigla va a explotar y vamos a estar en un momento primigenio en donde, en donde, bueno, volver a esa cuestión donde el rótulo no era tan necesario. Ahora sí es necesario, siguen siendo muy necesarias las políticas de equidad para llegar a esa utopía queer, digamos. Sería necesario que todos tengamos las mismas posibilidades o que tengamos el mismo marco social en el cual desarrollar nuestras identidades o nuestras sexualidades, y eso claramente no está sucediendo, así que todavía son muy necesarias las políticas de equidad, pero siempre teniendo como objetivo que algún día ya no sean necesarias. Plantearlo. Está bien, perfecto. No quiero dejar de hacerte una última pregunta ya para liberarte por el día de hoy. Sabes que en la presentación de tu libro, vos hablaste, no sé si te acordás, y yo tomé nota, porque soy muy ñoña. A veces tomé nota. Bueno, sobre esto del término mariliendre y demás, que me pareció genial. No lo había escuchado, creo que soy una de ellas. Hablaste sobre recuperar la pulsión revolucionaria de la militancia LGBT. Me lo marqué. Creo que sí, fuiste vos el que lo dijo. Me pareció interesante la frase y me gustaría, si tenés ganas, de ahondar un poquito en esa frase, tal vez compartiendo tu mirada, ¿no?, respecto a lo que sucede actualmente con la militancia LGBT y Q+, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación social y política, económica que nos atraviesa hoy por hoy como sociedad, ante el avance justamente, ¿no?, de discursos odiantes, de derecha, con todos estos especímenes, ¿no?, que nos vamos encontrando en distintos ámbitos de la sociedad. Me viene Milei de golpe a la cabeza, ¿no? Pero me gustaría, si tenés ganas, de profundizar en ese aspecto. Sí, mi opinión te la podría dar como periodista. Sí. Respeto mucho el trabajo de activistas y militantes, y llamarme activista o militante me parecería como un abuso de confianza con la posición y con el trabajo constante que hacen muchísimas personas para pensar y para desarrollar políticas. Pero me parece que hay otras formas también que, si uno ve esas primeras organizaciones, esas familias que se formaban de alguna forma y que fueron muy ninguneadas por la historia con H mayúscula, bueno, lo que encontramos era ese deseo y resistencia todo el tiempo mezclado con la rosca política, porque por ahí en una fiesta en donde pintaba en un momento bailar temas de Rafaela Carrá o de Gloria Gaynor, que de ahí viene el epígrafe de I Will Survive. Bueno, entre eso frenaban y por ahí te escribían un manifiesto. El Frente de Liberación Homosexual, en su primer manifiesto, el Frente, según la mayoría de los testimonios, nace en el año 1968. Y bueno, en su primer manifiesto hablan de un montón de cosas que se estaban discutiendo en la época. Pensemos Mayo francés, pensemos Cordobazo, pensemos las discusiones de la Revolución Cubana y la idea de una revolución socialista atravesada por el marxismo. Bueno, impregnados por todas esas discusiones,
lo que plantean desde el Frente de Liberación Homosexual es que la revolución sexual no puede ir por fuera de lo que son los deseos revolucionarios en otros planos de la vida, porque porque era algo inherente a sus existencias tener una sexualidad, a todas las existencias, pero en general se hace más patente cuando tenés por ahí una sexualidad que no tiene que ver con la norma, se hace más visible. Entonces, lo que reclamaban era eso, incluir a la revolución sexual dentro de las otras demandas revolucionarias. Claro. Y con el paso del tiempo me parece que de alguna forma un poco, en muchos sentidos, se anestesió esa pulsión revolucionaria de muchas maneras, entre una de ellas por un concepto que se usa bastante y es el de la igualdad. Decir que algunas organizaciones políticas ponen a una persona LGBT en sus listas y con eso sienten que están cumpliendo de alguna forma con la igualdad. Me parece que la heteronorma o lo heteronormativo o lo patriarcal ya demostró demasiadas veces que es un fracaso. No podemos seguir esperando la igualdad en esos términos, porque igualdad en eso sería como un retroceso. Claro. Lo que necesitamos es otra cosa. Podría pensar cuáles son algunas, pero me parece que va por ese lado, por el lado de pensar lo que todavía no pensamos, no de esperar la igualdad de sistemas fracasados. Okay. No es por ahí. No es por ahí, me parece, no. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantaría que podamos seguir hablando horas de este trabajo. Te súper felicito. La verdad es que me encantó. Y bueno, recomiendo que lean, que compren este libro. Sé, bueno, digamos, que esto se suma a tu trabajo, ¿no? Como periodista, el hecho de ir a publicitar el libro, a hablar sobre tu laburo y demás, y bueno, todo lo que hay de fondo, ¿no? En cuanto a investigar y demás para poder llegar a esta publicación. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la buena onda y por todo lo que hacen con este programa. Muchas gracias. Bueno, nos vamos velozmente a escuchar el próximo tema, a una tanda, y en breve volvemos con Demir, que está ya del otro lado.